días. Nos reunimos en el día de hoy para continuar con el estudio de Primera de Juan en el capítulo 4, como ya iniciamos hace 2 semanas atrás. El día de hoy vamos a continuar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Así que, bueno, antes de iniciar, la voy a invitar a que oremos a nuestro Señor para que nos pueda dirigir en este estudio que vamos a estar realizando. Amado Señor, le damos muchas gracias, Padre, primeramente por el privilegio que tenemos de ser tus hijas, Señor. Gracias, Padre, por tu sacrificio y por tu misericordia para con nosotras. Te damos gracias también porque podemos abrir de forma libre nuestra Biblia, Señor, y estudiar tu palabra para poder conocer lo que tú quieres para nosotras, Señor. Te damos gracias porque también podemos utilizar estos medios tecnológicos para comunicarnos, también para poder hacer estudios juntas, Señor. Y te ruego también por lo que va a ser el estudio durante este año y en especial el estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Bueno, para iniciar vamos a leer el pasaje que, como les decía, está en Primera de Juan desde el capítulo 4 y desde el versículo 4 al 6. Y dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, vamos a ir estudiando cada uno de estos versículos y vamos a partir entonces por el versículo 4, en el cual Juan parte diciendo: hijitos, somos de Dios. Esta forma de referirse Juan la utiliza varias veces durante su carta. Y recordemos que esta carta fue escrita en los últimos años de Juan, por tanto era alguien de avanzada edad, fue escrita en su vejez. Y siendo él pastor en la iglesia de Éfeso, un líder espiritual, por tanto refiriéndose de esta forma como un padre espiritual. Como mencioné anteriormente, lo dice varias veces durante la carta. Y como habíamos estudiado también al inicio del año 2022, en la introducción, ¿cierto? El propósito de esta carta es no solo enseñar, sino advertir. Y justamente esto hace Juan en los 3 versículos que vamos a ver hoy, que es enseñar, más que enseñar es que recordemos lo que somos a través del Señor, y también advertir acerca de los falsos profetas, que es lo que comenzamos a estudiar desde el primer versículo de este capítulo, ¿sí? Y dice, bueno, este es como, digamos, el primer recordatorio que nos hace. Somos de Dios. Por tanto, toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y nadie nos va a arrebatar de su mano, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos nosotras con nuestras pertenencias, con nuestras cosas? En general, las cuidamos, ¿cierto? Las cuidamos, nos preocupamos que no les pase nada, y más aún cuando son cosas costosas. Por ejemplo, un auto, cosas que nos costaron mucho valor. Existen hoy en día seguro para todo. Y si tuviésemos los medios, digamos los medios necesarios, probablemente le pondríamos seguro a todas las cosas. Y cuánto más a las personas, ¿cierto? A nuestros seres queridos, a nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos. Pero aquí este pasaje está hablando de que nosotras somos de Dios, les pertenecemos a Él. Y Él sin duda nos compró por un precio muy alto. Y este precio es la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a leer el versículo de 1 Corintios 6:20, que habla acerca de esto. Dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí habla claramente que le pertenecemos a Dios y porque hemos sido comprados por precio, ¿cierto? Y el gran valor que le costamos al Señor no es menor. Por tanto, sin duda somos sus hijas solamente gracias a su sacrificio.
Y es importante reconocer que le pertenecemos, ¿sí? Porque esto quiere decir que somos de Él, que estamos en la familia de Dios y que estamos en su mano. Por tanto, Él es nuestro Señor, que nos protege, que nos cuida, tal como nosotros hacemos con nuestras pertenencias, también con nuestros familiares, y que queremos lo mejor para ellos. De la misma forma el Señor con nosotras como nuestro Padre. Continúa el versículo 4 diciendo, hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando habla de los habéis vencido, aquí debemos ir un poquito más atrás para recordar, sobre todo en la versión de la Reina Valera, para recordar a quién se está refiriendo, ¿sí? Porque hay otras versiones que en los habéis vencido especifica a quién se está refiriendo que hemos vencido. Por ejemplo, hay otras versiones que dicen han vencido a los falsos profetas, han vencido a los mentirosos, y otra versión dice ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Pero en la versión Reina Valera solamente dice los habéis vencido, porque claro, en el versículo 1 de este capítulo también nos está ya indicando como dentro del contexto de quién estamos hablando. Dice así, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Entonces está aquí ya hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, y animándolos, ¿cierto?, a que probemos en especial sus enseñanzas. Y bueno, en el versículo 4 también continúa, no solo dice los habéis vencido, sino cuál es la razón de que los hayamos vencido, ¿sí? Y especifica que no son por nuestra fuerza, sino que es a través de el que está en nosotras, que dice que es mayor que aquel que está en el mundo. El que está en nosotras es el Señor a través de su Espíritu, ¿verdad? Y dice mayor es. Otras versiones dice que es más grande, más poderoso. Y aquí nos hace, ¿cierto?, este contraste. Mayor es el que está en nosotras, ¿sí?, en vosotros, que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? Aquí obviamente se está refiriendo a Satanás. Y más adelante también vamos a ver algunos versículos en el que se le habla como el príncipe de este mundo. Y es importante aquí la aseveración que hace también, que podamos estar recordando que a través del Señor Jesucristo nosotras somos vencedoras, ¿sí? Esto lo dice también Romanos 8:37. Vamos a buscar este versículo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Sí? Y luego continúa diciendo que nada nos podrá separar de su amor, inclusive las mentiras que podamos escuchar, ¿sí? Porque el Señor nos ha dado también su Espíritu Santo para que podamos discernir en esto y podamos estar atentas cuando se nos presente, digamos, engaño. Ahora para eso debemos, ¿cierto?, estar muy atentas. También un poquito antes, en Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces estamos tal como dice el versículo 4 de Primera de Juan, en el lado de aquel que nos ayuda a vencer, ¿verdad?, a estos falsos maestros. Y tal como en esos tiempos habían falsos maestros, falsos profetas, los hay ahora, y no solamente en el mundo, sino también muchas veces dentro de las mismas congregaciones. Por tanto, siempre debemos estar atentas y comparando con las Escrituras aquellas enseñanzas que recibimos. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y bueno, estos falsos maestros, estos falsos profetas, si bien no son, digamos, Satanás en persona, sí son utilizados y en el fondo esto es ideado por Satanás para engañarnos a nosotras como creyentes, en general al creyente. Esta es una herramienta que él utiliza, ¿cierto?, para poder alejarnos de la verdad del Señor. Pero este versículo nos habla de que ya hemos vencido, ¿sí? Y vencimos no por nuestras fuerzas, sino por las del Señor. En Juan, el Señor habla acerca de que Satanás es el príncipe de este mundo, pero también Él nos da todas las herramientas para que podamos ganar esta batalla cuando nos tengamos que enfrentar a los falsos maestros. En Romanos 8:32 dice que Él no escatimó a su propio Hijo. ¿Cuánto más nos va a dar todas las cosas para que nosotras podamos enfrentarnos, estar firmes y no ceder ante las mentiras del mundo? Cuando estemos luchando con dudas, temerosas, debemos recordar que esto ya ha sido vencido, ¿cierto? Y no por nosotras, sino por el poder del que es más grande. Vamos a continuar en 1 de Juan, ya en el versículo 5, que dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí se está refiriendo, ¿cierto?, continuamente hablando de los falsos maestros. Ellos son del mundo. No sé si recuerdan la lección que vimos en una de las reuniones de mujeres acerca de las dos familias, que existen dos familias, una es la familia de Dios y otra la familia del mundo, y que nosotros somos adoptadas por la familia de Dios, porque todos nacemos de la familia del mundo, ¿cierto? Pero por gracia, cuando recibimos al Señor, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Aquí se está refiriendo que estos falsos maestros pertenecen al mundo, ¿sí? Y no hay, digamos, un intermedio. Es una opción o la otra. Ahora, esto no es por nada que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Es solo por gracia. Bueno, como creyentes también podemos ser seducidas por las mentiras que el mundo tiene, distorsionando lo que nosotras creemos. Y esto es una tentación latente hoy en día. Hay muchas ideologías, hay muchas cosas que podrían distorsionar lo que creemos y la verdad de Dios. Pero en esos tiempos, y a lo que se está refiriendo acá específicamente, es cuando estos falsos maestros atacaban doctrinas esenciales de la fe, como por ejemplo que Jesús no había resucitado, ¿sí? Como que Jesús no se encarnó realmente. Entonces está hablando de cosas que son muy delicadas en cuanto a la doctrina del creyente. Vamos a leer una referencia en Juan 15:19, el Evangelio de Juan. Dice así: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, aquí queda bien específico que nosotras éramos del mundo, ¿cierto? Pero una vez que creímos en el Señor Jesucristo, pasamos a la familia de Dios. Vamos a ir ahora a Efesios, ya Efesios 1:4, y en Efesios nos habla específicamente acerca de la palabra adopción. Para referirse en el fondo a este paso. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y en Efesios 2:19
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces es importante que nosotras podamos recordar, porque más adelante también en el siguiente versículo nuevamente dice, nosotros somos de Dios. Entonces hace énfasis 2 veces. Importante que recordemos que somos de Él, ¿sí? Y no solo eso, sino que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos primero discernir acerca de las Escrituras, ¿cierto? Entenderlas. También para guiarnos, ¿ya? Para guiarnos en toda nuestra vida. Y ese Santo Espíritu que tenemos también hace que nosotras deseemos cumplir los mandamientos de Dios, lo cual es locura para el mundo, según nos dice 1 Corintios 1:18. Dice que la palabra de Dios para los que se pierden es locura, más para nosotras como hijos de Dios es el poder de Dios. Entonces ahí es donde está el poder que nos va a ayudar a salir victoriosa. En Juan 16:13 vamos a buscar también esto de la epístola de Juan. (16:13) Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí es súper importante porque el Espíritu Santo, tal como dice acá, nos guiará a toda la verdad, y no a las verdades, es la verdad, ¿sí? Y aquí está hablando Jesús como una promesa, pero era una promesa en esos tiempos, ahora es una realidad para nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a que pongamos a prueba lo que es verdadero y lo que es mentira. Ahora, ¿cómo podremos diferenciar y cómo podremos hacer esto? Tal como hicimos énfasis el año pasado, cuando permanecemos en el Señor, es la única forma que vamos a tener de tener bien latente lo que es su palabra en nosotras, y podamos así muy fácilmente identificar cuando hay error, cuando hay engaño en las palabras de los maestros. Entonces, para que podamos reconocer la mentira, la verdad es que debemos partir por la premisa de que todo aquello que escuchamos acerca del Señor lo debemos comparar con las Escrituras, y confiando obviamente que las Escrituras no se contradicen. Por tanto, esa debe ser nuestra premisa, ¿sí? Y echar manos a las Escrituras, en el fondo de estar siempre constantemente leyendo, aprendiendo de ellas, es la única forma que tenemos de poder identificarlas, ¿sí? Entonces, en el versículo 6 de Primera de Juan, vamos a volver ahí, dice, nosotros somos de Dios, nuevamente, ¿cierto? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, cuando habla el que conoce a Dios nos oye, esta palabra de esta acción de oír, tanto en este versículo como en el versículo anterior, se refiere a no solo, de hecho otras versiones dicen a hacer caso, ¿sí? Nos hacen caso. Se refiere también a obediencia, ¿sí? Y bueno, repite nuevamente, somos de Dios, ¿cierto? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Vamos a ir a Juan 8 y aquí vamos a leer dos versículos. Juan 8. El 44 primero, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí se está hablándole directamente en el templo a los fariseos Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que había mencionado anteriormente, ¿cierto? Satanás nombrado como el padre de mentira.
Y en Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí es súper importante que podamos examinarnos de si realmente nosotras estamos oyendo y en el contexto de obedeciendo también la palabra de Dios de forma real. Debemos buscarla, ¿cierto? Para que podamos empaparnos de ella. ¿Ya? Cosas de que cada día lo que podamos ir enfrentando, ya sean engaños o pruebas en nuestra vida, podamos tener esta herramienta ahí visible en nuestras mentes. Tenemos el Espíritu de verdad en nosotras, ¿sí? Así como llama a Satanás como el padre de mentira, también vimos que el Espíritu Santo es nombrado como el Espíritu de verdad y nos guía. O sea, tenemos ahí una gran herramienta, debemos echar mano a eso para que podamos estar firmes ante el enemigo, y cuando también nos toque defender nuestra fe, esto sea algo que esté, digamos, muy fresco en nosotras, ¿sí? Yo sé que muchas de nosotras quizás conocemos o sabemos de forma intelectual acerca de la doctrina, pero quizás no es tan fácil llegar y buscar un versículo de la Biblia ahora, porque probablemente lo hemos también olvidado. Y hermanas, para ya ir concluyendo, quiero animarlas, ¿sí? Si bien estamos iniciando un nuevo año con las mujeres, siempre, todos los días es un buen día para tener nuevos comienzos. Ya el Señor, su misericordia se renuevan cada mañana. Y quiero animarlas para que podamos enganchar con los estudios, para que podamos, por sobre todo en nuestras vidas, ser disciplinadas con los hábitos espirituales. Yo sé que muchas veces fracasamos en esto, pero como les decía, cada día es una nueva oportunidad para poder ponernos nuevos desafíos en pos de ser mejor hijas del Señor. Así que para concluir, quiero que leamos Mateo 7. Mateo 7 dice, desde el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Debemos fijarnos, hermanas, no solo en las palabras y en las enseñanzas de los falsos maestros, sino también en sus acciones. Esto es lo que nos dice la Biblia, porque por sus frutos los conoceréis. Y de esta manera podemos diferenciar de forma fácil dónde está realmente el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias, Padre, por cómo usted puede utilizar esta carta, cómo ha utilizado a Juan, Señor, para primero animarnos en que podamos recordar, Señor, que somos tus hijas, que a través de ti somos vencedoras, Señor, y que también, Señor, usted nos ha dado al que es mayor, el que es por sobre todas las cosas, a usted, a nosotras, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos recordar estas cosas y porque también usted nos da todas las herramientas, Padre, para que podamos salir victoriosas, Señor, en nuestras vidas y no escuchemos, Señor, las mentiras que Satanás quiere que creamos. Señor, yo te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que va a realizar este estudio, Señor, que puede ver este video, por sus corazones, Señor, para que sea usted animándolos, podamos ser, Señor, hijas que te demuestran su amor, Señor, y que demuestran al mundo tu amor a través de sus frutos, Señor, y por sobre todo te ruego por nuestra constancia en nuestros hábitos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.
Chao, hermanas.